A continuación, entonces, vamos a proseguir con la exposición La revolución del sector turismo, nuevas tecnologías a cargo del señor Alexander Rojas. Don Alexander cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías digitales, es máster en inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con 2 especialidades del MIT, emprendedurismo y transformación de la Universidad de Harvard. Actualmente es director de Coral, empresa especializada en e-commerce y mercado digital. Sus proyectos han logrado prestigiosos premios internacionales en el área de tecnología. Don Alexander es certificado por Google en publicidad digital, profesor en varias universidades en las áreas de mercado digital y miembro de la junta directiva de la Fundación Omar Dengo. Así, damos entonces la bienvenida a don Alexander. Y primero saludarlos, espero que se encuentren muy bien y un honor compartir escenario con tan grandes conferencistas. Y excelente presentación la del señor ministro, don Gustavo, un fuerte saludo. Bueno, empezando por el título, el sector turismo consideramos que las tecnologías digitales no solo las han revolucionado, sino que es el eje principal hoy en día dentro de una comercialización de productos turísticos y es ese tren que vino la pandemia a acelerar, lo que podríamos decir una transformación del sector que ya venía desde hace algunos años en una transformación constante. Yo diría que es una de las industrias donde inició la transformación digital y lo que vino la pandemia fue acelerar estos procesos. Vamos a ver dónde converge toda esta transformación y por dónde deberíamos pues, iniciar si alguna de las empresas no lo han iniciado. Bueno, primero comentarles que Coral es una empresa costarricense con sede en Costa Rica y tenemos oficinas en algunos otros países de la región, incluyendo México, y la especialidad es el mercadeo digital utilizando tecnologías y certificados por los grandes jugadores en la industria de la distribución y la comercialización online. Entonces, hemos desarrollado a través del tiempo herramientas que están hoy en día pues, ayudando en la recuperación de los distintos proveedores de la industria. Y vamos a ver cuál es el reto principal que tienen las empresas turísticas, bueno, yo diría que empresas de todos los sectores, pero concretamente en el sector turismo, lo que se vuelve vital es cómo poder llegar a identificar un cliente meta. Lo estaba diciendo el señor ministro, bueno, ¿cómo podemos hacer para llegarle a traer más viajeros a un destino? Y ese es el reto que hoy en día persiguen las empresas de turismo, cómo aumentar sus ventas, cómo atraer más viajeros a su destino. Y ese reto, hoy en día estamos empezando a identificar una clara tendencia del consumidor hacia lo digital. Y vamos ahora a revisar cuál es el flujo de comercialización. Pero partamos de este hecho. Consideramos es el principal reto que tiene la industria turística, cómo comercializar. Porque la parte operativa, de una u otra forma, pensamos que se puede resolver, ya sea de una forma pues, un poquito más artesanal o un poquito más manual o semiautomatizada, pero el tema de incorporar tecnología en la comercialización se volvió crítico, se volvió fundamental. Contamos en Centroamérica con un clúster de microempresas y pymes en las cuales necesitamos involucrar y transformarlas digitalmente. Y esa es nuestra misión, cómo colaborar en este proceso de recuperación para poder llegar a todos esos viajeros potenciales a nuestros destinos, que son bellezas naturales que hay a lo largo de toda la región, y poder conectar con ellos. ¿Y cómo es conectar? Bueno, veamos la imagen, bueno, tal vez es un poco sacada, pero bueno, ya en los Estados Unidos ya sí se empieza a ver un poquito mayor de apertura, y cómo esa persona que hoy en este momento está viendo las redes sociales, lo podemos cautivar en este preciso instante con una propuesta de valor para que venga a un destino y pueda concretar una reservación. ¿Y cómo es que sucede ese proceso? Bueno, el reto es ese, cómo comercializarle y cómo empieza ese proceso. Esto es fundamental dentro de un proceso de comercialización digital y es la base de lo que está haciendo exitosa las empresas para poder lograr esa conversión en reservaciones.
Y empezamos porque el Customer Journey o el viaje del viajero, que valga la redundancia, es dividido en 5 etapas y vamos a entender cómo la tecnología digital transformó esta ruta. ¿Y por qué la transformó? Porque empezamos en una etapa inicial que es la inspiración. La inspiración es provocar que vengan a estos destinos, provocar que vengan a el bosque, para que vengan al bosque lluvioso, para que vengan a conocer nuestra cultura, para que vengan a conocer nuestras bellezas naturales, recordando que somos humanos, somos personas, hay un interés cultural y también hay un interés escénico en las bellezas naturales que tenemos en la región. Entonces, la inspiración empieza por lo que se llama provocar a ese cliente meta que puede estar en los Estados Unidos, que puede estar en los países de Europa, que puede estar en los distintos países que son nuestros mercados meta. ¿Y los inspiramos de qué forma? Los inspiramos con contenidos que normalmente hoy en día se distribuyen en las redes sociales. Y ahí es donde empieza el primer eslabón digital. Las personas que nos estamos conectando a los teléfonos celulares, que nos estamos conectando a las redes sociales hoy en día, estamos diciendo que si sumamos la cantidad de personas que se conectan o nos conectamos a las redes sociales, incluyese desde un Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, etcétera, podemos decir que de esa población que se conecta a las redes sociales y de la población que tiene conectividad a Internet, alrededor del 90 al 95% de las personas se conectan a una red social. Eso nos da un gran mercado meta donde podemos inspirar. Y recordemos, no estamos solos, la región no está sola. Así que hay muchos destinos, muchos países que están haciendo este esfuerzo de inspirar a los viajeros a través de contenidos audiovisuales, en los cuales ese es el primer paso, provocar que la gente venga a Costa Rica, que venga a El Salvador, que venga a Nicaragua, que venga a Honduras, que venga a Panamá, que venga a los distintos países como región y promover ese destino. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya captamos la atención de ese viajero, pasamos al segundo paso y hago un paréntesis. La secuencia siempre se va a dar. Ahora, la velocidad que estamos viendo es que cada vez es más rápido. Puede ser que hace 2 años esta secuencia se podía hacer en un proceso de unos 6, 8 meses. Hoy en día puede ser en un proceso de 1 semana, 2 semanas e inclusive. Entonces, después de inspirar y provocar que alguien venga al destino, entramos en el proceso de planeación. La gente dice, muy bien, yo deseo ir a ese lugar y empieza a ver qué es lo que se puede hacer, qué actividades se pueden hacer, qué se puede comer, cuánto cuesta un tiquete aéreo, cuánto cuesta una noche de habitación, y es donde empieza la planeación. Y esa ruta de la planeación es un proceso táctico que existen inclusive redes sociales especializadas para eso, por ejemplo, un TripAdvisor o un Trivago, donde la gente empieza a hacer esa planeación y empieza a tomar una ruta totalmente digital. Todo esto lo están utilizando mediante Internet, que hacen sus búsquedas y empiezan a autoinformarse. Y es un viajero hoy en día altamente conectado. Y después de empezar a tomar los criterios como revisan si un hotel, por ejemplo, tiene sus protocolos COVID, que es muy importante hoy en día, entender cuál es el protocolo de sanidad, revisar los precios que se revisan en línea, revisar los comentarios, que es la reputación del lugar donde queremos ir. Enteramos de que ya la persona empieza a tomar una decisión y entramos al punto 3, que es la reservación. Hoy en día, el 80% de los viajeros que estamos viendo están haciendo una reservación directo. Directo es directamente a los distintos proveedores, al tour operador, al hotel, al destino directamente, al rent-a-car, al proveedor del transfer del aeropuerto, por ejemplo. Entonces, esto provoca que el proceso de reservación sea totalmente digitalizado. Digitalizado quiere decir que tiene que haber tecnología de por medio, tiene que haber motores de reservación, tienen que haber motores de reservación que hagan una distribución online de los distintos precios, de la distinta disponibilidad,
porque esa planeación que el cliente o el viajero empezó a tomar decisión ya lo cierra en el proceso de reserva. Y hasta ahí podríamos decir que se cierra la etapa 1 del proceso, porque ya la persona tomó decisión, va a ir a un destino y ya seleccionó los proveedores en los cuales va a ir. Todo eso puede ser en un proceso muy rápido, de pocos días. Hoy en día estamos viendo que el viajero toma su decisión a última hora y hace una reservación en línea, se monta en el avión y disfruta del destino. Y aquí es donde viene la magia de las tecnologías digitales. No solo que ahora una micro o pyme puede estar en segundos vendiendo su producto a todos estos mercados y a millones de viajeros por medio de la tecnología de la distribución online, sino que cuando ese viajero llega al destino, empieza lo que se llama la magia digital, que se llama la amplificación digital. Porque ese viajero va a empezar a compartir la experiencia dentro de sus redes sociales probablemente y se lo va a compartir a miles y millones de seguidores o amigos, etcétera. Y la gente empieza a ver esa experiencia tan grata que está teniendo ese viajero. Y veamos cómo empieza a conectar el paso 4, que es la experiencia, con el paso 1, porque entonces empieza a inspirar a otros viajeros y esto se empieza a convertir en un ciclo, lo que podríamos llamar una bola de nieve digital, porque ya ese boca a boca, que antes decíamos que era uno a uno, ahora es uno a muchos, porque a nivel digital, pues habrán muchos ojos que empiezan a ver esa experiencia, empieza a inspirar a otros y esos otros también van a empezar a planear, van a empezar a reservar e inclusive esa experiencia no solo se comparte a través de fotos y videos, sino también que es toda una tendencia de esta cultura digital que es compartir en un comentario cuál fue su grado de satisfacción con un hotel, con un proveedor, con una línea aérea. Y esos comentarios es lo que se llama la reputación en línea, que le va a ayudar a otros viajeros a tomar conciencia de su planeación y provocar una reservación. Y ahí es donde empieza lo que se llaman las cadenas o los círculos digitales de lealtad. Y por eso muchas veces empezamos a ver fenómenos donde vemos que algunos proveedores del sector tienen en este momento altísimas ocupaciones o altísimos volúmenes de venta porque han logrado generar una experiencia tan positiva y subir sus niveles de reputación, por lo cual empieza a haber un flujo de viajeros que empiezan a tener una lealtad y viajes frecuentes al mismo destino, al mismo proveedor, utilizando todo este ciclo digital. Y esto es fundamental, porque en cada uno de estos pasos que estamos viendo, y vemos que es un círculo, es donde se incluye la tecnología en cada uno de esos. Hay elementos distintos, en algunos hay que aplicar tecnología de distribución, en otros tecnología de redes sociales, en otros publicidad, y vamos a ir detallando un poco en este espacio, donde vemos cómo hay una explosión del mundo digital y definitivamente es la vía para que las micro y pymes y grandes empresas puedan hacer una adecuada comercialización. Y aquí es, ¿cómo es que se logra eso? Bueno, eso se logra mediante 3 elementos básicos, que es tecnología, utilización de datos y publicidad. Publicidad incluye pues todo el tema de contenidos audiovisuales, fotografías, videos de alta calidad, donde se puede hacer esa mezcla utilizando todas las redes de publicidad digital. Los datos, que es toda la información de los perfiles meta, donde vamos a utilizar y a cuál es el viajero que vamos a enfocar, que hoy en día utilizamos, y empiezo a hablar de algunas palabras un poco tecnológicas, pero para que vayamos entendiendo, utilizamos mezclas de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque es tanto el volumen de datos que hoy, por lo menos hora de Costa Rica, son las 9:44 de la mañana. En este momento, por ejemplo, podríamos estar en tiempo real mostrando un anuncio a un viajero potencial en la ciudad de Nueva York. Y esa persona nos vio tal vez por redes sociales y dentro de 3 horas nos va a ver dentro de su computadora. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que es tan importante la mezcla de la tecnología, el dato y la publicidad? Porque en tiempo real podemos determinar que esta persona estuvo interesado a las 9:44 de un
viajen a un destino de un bosque nuboso y a las 12, mediodía, le vamos a hacer un recordatorio por medio de un anuncio de que aquí tenemos una muy buena oferta en la planeación, ¿verdad? Porque ya lo provocamos, ahora pasamos al paso 2, de provocarlo, y todo esto se logra en grandes volúmenes de datos, porque estamos hablando que cuando es millones de usuarios potencialmente, aquí aplicamos de una forma masiva la tecnología para utilizar la inteligencia artificial, identificar los patrones de comportamiento y mostrar el anuncio adecuado en ese momento justo para que esa persona pues empiece a activar el punto 3, que es, o el paso 3, que es hacer una reservación. Y todo esto se logra mezclando lo que vemos en pantalla, tecnología, datos y publicidad. Y aquí es donde tenemos que empezar a desglosar cada uno de estos elementos, donde tenemos que entender que hoy el cliente, el usuario o el viajero nos puede estar contactando por cualquier lugar. Cualquier lugar, llámese un concepto que se llama la omnicanalidad, que fue lo que comenté con el ejemplo. Puede estar presente por medio de un teléfono celular, pero dentro de una hora puede estar en su computadora en el desktop, en la noche puede estar por el televisor, o puede estar haciendo un WhatsApp o escribiendo un correo o viendo simplemente el periódico. Entonces, la omnicanalidad significa que el usuario nos puede salir o puede estar presente en cualquier canal. Y esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista tecnológico, que debe ser el cliente o el usuario el centro de atención. Entonces, siempre debemos tener desde un principio tecnológico un mismo discurso o un mismo canal de comunicación. Indistintamente por donde nos muestre o nos salga el cliente, siempre tenemos que tener un mismo canal de comunicación. Y esto significa asertividad digital, donde mezclamos que no importa por dónde nos contactó, siempre vamos a mostrar el mismo mensaje. Vuelvo al ejemplo, por ejemplo, del caso de Nueva York. El usuario tal vez nos vio en un anuncio en redes sociales, en TikTok o en un video en TikTok, por ejemplo, pero dentro de una hora está escribiendo un correo electrónico en su computadora desktop y entró al periódico. Y ahí mostramos un anuncio adecuado para él. ¿Y cómo hacemos esa centralización del dato? Pues lo hacemos a través de tecnología de inteligencia artificial en tiempo real y centrando la información en que es un único o mismo usuario para que indistintamente por donde nos contacta podamos tener una relación uno a uno. Y esto es la magia donde entendamos hay millones de usuarios y poder personalizar ese anuncio para provocar esa acción es lo que nos ayuda la tecnología. Y ahora, la gran pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, todo esto suena muy bien, pero ¿por dónde empezamos? Y quiero hacer una metáfora con una cocina. Me gusta hacer esta metáfora porque en una cocina tenemos muchísimos elementos. Tenemos muchos ingredientes para poder realizar un platillo, ¿verdad? Y existe una receta, existen los chefs, existe el ayudante de cocina, existe los utensilios, existe las distintas herramientas, ¿no? para provocar un buen plato y luego pues deleitarlo. Y pues en el mercadeo digital y en una ruta de transformación digital es algo similar. Tenemos muchísimas herramientas, como he ido mencionando, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el machine learning, tenemos la publicidad digital, pero tenemos los insumos, los ingredientes, que son los datos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos generar? Pues queremos generar una muy buena experiencia de un viajero que venga a un destino. Pero bueno, tiene que existir un chef o un orquestador que pueda, pues, mezclar esos datos con las tecnologías, utilizar la herramienta adecuada, etcétera. Entonces, es importante que lo primero, y lo vemos en la imagen, es que la cocina esté limpia. Que la cocina esté limpia significa que si no tenemos los ingredientes, hay que conseguirlos. Estoy seguro que cada una de las empresas, micro, pymes o grandes, tienen datos, por lo menos un registro, aunque sea manual, de cuál ha sido el comportamiento de su cliente, de dónde han venido, cuál es el cliente meta,
Todos esos datos son insumos mínimos básicos para poder ir elaborando la receta. En esto de la tecnología digital no existe exactamente patrones, sino hay que hacer recetas muy a la medida, como lo vemos en la imagen, donde tenemos que mezclar diferentes utensilios. La puesta en escena está dada, pero tenemos que mezclar los diferentes utensilios, tenemos que mezclar los diferentes ingredientes, porque cada producto, y es donde quiero ir, es único. No es lo mismo la comercialización de un lodge de montaña a un resort de playa o un hotel boutique en una zona arqueológica. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene un público meta distinto, cada uno hay que entender las necesidades y para eso es necesario personalizar una receta, que significa mezclar los ingredientes, utilizar las herramientas adecuadas, no todos se van a picar con el mismo cuchillo, para poder conectar el cliente meta que vamos a buscar dentro de todo ese mundo o ese universo de clientes potenciales. Entonces, la analogía de la transformación digital empieza por empezar a hacer un análisis de sus datos, de su cliente meta, de cuál es la oferta que tiene su propuesta de producto, cuáles son sus ventajas competitivas, dónde quiere potencialmente hacer su target, para poder identificar y generar una receta personalizada para enviarse el mensaje a ese cliente. ¿Y por qué? Porque recordemos que el centro del universo va a ser el cliente. Entonces, si logramos conectar esa receta con ese cliente va a hacer clic y es donde nos va a generar una inspiración, recordemos, planeación y potencialmente una reservación. Pero no solamente, y es lo que quiero hacer énfasis, es generar la reservación por generarla, sino lo que queremos es generar una muy buena experiencia. Recordemos que en el proceso digital los usuarios van a dejar sus experiencias en sus redes sociales, los van a compartir, los comentarios, y eso es la magia que vaya a provocar que se haga una bola de nieve positiva, porque al final y al cabo, si lo vemos, los viajeros vayan a llegar a sus comercios, van a ser los principales mercadólogos del futuro para atraer otros nuevos clientes. Entonces, transformación digital hay que hacerla de forma inmediata si no lo han empezado, porque hoy en día la comercialización es casi que en su mayoría a nivel digital en el tema de turismo. ¿Y por qué es importante empezar por ese tema de los datos? Bueno, los datos hoy en día nos dicen que del universo de consumidores, el 95% se encuentran en esto que estamos viendo en pantalla, entre redes sociales y contenidos de agregadores o agencias online. Llámese, para el sector turístico hay un alto consumo de contenidos en Facebook, Instagram principalmente, publicidad pagada en Google, todo lo que tienen que ser los agregadores o metabuscadores, llámese TripAdvisor, Kayak, Trivago, Google Hotels, todo lo que se llama la parte de OTAs, desde un Expedia, un Booking, Despegar, Sabre, los GDS, los localizadores. En ese conjunto en esa parrilla de contenido, vamos a encontrar la mayoría del universo. Y una gran presencia, y esto es muy importante, de casi el 50% del contenido, cuando estamos hablando de influenciación en la etapa 1, en la inspiración, se concentra entre Facebook, Instagram y publicidad en Google y OTAs. Entonces, en esos tres pilares se está basando hoy en día la toma de una decisión para inspirar a un viajero y provocar que pueda hacer una reservación. Entonces, y para todo esto se requiere tecnología. Tecnología para poder conectar la disponibilidad de su inventario o sus precios en tiempo real en cada uno de estos canales de comercialización.
tecnología para poder hacer de una forma inteligente la publicidad y poder hacer todas estas distintas etapas de una forma ordenada y poder conectar con el viajero. Y pues tecnología para poderle dar seguimiento y que las experiencias positivas que vayan a tener sus clientes los podamos influenciar para futuros viajeros en las siguientes etapas. Y un tema muy importante que estamos viendo ya desde el 2018 y lo que vino la pandemia fue acelerar, fue el consumo del video. Actualmente el video es una de las herramientas, diríamos dentro de la cocina, es una de las herramientas más poderosas para inspirar a los viajeros. Y esto lo que permite es que la gente pueda tener un alto grado de consumo del video. Se recomiendan videos cortos, pero podemos ver cuáles son las redes de mayor consumo de video, como son YouTube, como son el Facebook, como son el Instagram. Hoy en día hay una tendencia total a lo que se llaman los Reels, que son los estados de las distintas redes sociales. Y el video es altamente recomendado para las pequeñas y grandes empresas. Se recomienda que inviertan en buen contenido. Buen contenido significa un buen video, buenas fotografías, porque recordemos que ese es el paso, la herramienta, el ingrediente uno del proceso de la comercialización, que empieza en la inspiración. Y cuando estábamos hablando de la receta, que si ustedes no tienen datos, hay dos formas de obtener los datos. Una, propios, que ustedes puedan tener sus propios datos, que sean correos electrónicos que hayan sido capturados de una forma correcta, o en caso que no tengan los datos, les tengo una buena noticia. Que bueno, tiene algunos bemoles, pero bueno, la buena noticia es que existen bases de datos gigantescas en Internet. Estamos hablando que, por ejemplo, la base de datos de viajeros potenciales solo del grupo Facebook, que Facebook es Facebook, WhatsApp e Instagram, y el grupo Alphabet, que es todo el conglomerado de Google, estamos hablando de aproximadamente 9.000 millones de usuarios activos. Eso es gigantesco, eso es enorme, eso es una gran cantidad, eso es una base de datos enorme. ¿Y por qué lo pongo en esa dimensión? Porque cuando no tenemos tanto los datos y tenemos que ir básicamente a utilizar los datos de ellos para mostrar la publicidad, y es altamente recomendado, imagínense que aquí es donde empezamos a aplicar mayor cantidad de tecnología, porque miren ese dato, 9.000 millones de usuarios. Imagínense que de ese volumen tan grande, tenemos que ir a buscar una cantidad de usuarios que vayan a responder a su cliente meta. Imaginemos que un hotel quiere hacer una campaña publicitaria a gente entusiasta por las aves, lo que se llaman avistamiento de aves, y que les guste viajar. Entonces, ese tipo de segmentaciones totalmente lo podemos realizar a través de estas bases de datos. Podemos hacer microsegmentaciones y para eso se utiliza la tecnología para que, de nuevo, de una forma ordenada y de una forma para lograr ser efectivo, podamos inspirar a la gente para que venga a este destino, a ver las aves, por ejemplo, y luego un paso 2, poderlos llevar a que planeen, para que reserven en mi empresa, en este caso tal vez un hotel, y luego puedan compartir una buena experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estas fuentes de datos están disponibles y es cuando se compra la publicidad. Recomiendo hacerlo de una forma asesorada o por un especialista, porque es tan grande y es donde quiero también hacer un énfasis, que lo hemos visto en Coral en muchos casos, que la gente entra a hacer publicidad sin tal vez el debido conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Ponen un anuncio, pero se lo están poniendo a 9.000 millones de usuarios. Entonces, cuando rápidamente se invierte el presupuesto, dicen, yo no obtuve ningún resultado. Claro, no van a tener ningún resultado si no se hace de una forma tecnológicamente apropiada, porque es demasiado grande el universo. Entonces, hay que saber, y regresamos al punto 1 de tecnología, datos e información, que es publicidad, que necesitamos hacer de una forma inteligente
las características de su producto, a quién va dirigido, para poder hacer de una forma ordenada y hacer un uso eficiente de la tecnología para poderle llegar al viajero de una forma correcta. Y esto se hace, y tratemos de imaginar un poco, imagínense lo que es ese dato, 9.000 millones de usuarios, y hay que mostrar un anuncio a 100 viajeros, por ejemplo, potencialmente, de esos 9.000. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo logramos empresas como Coral, utilizando tecnología artificial, utilizando tecnología de Machine Learning, que eso es altos volúmenes de procesamiento, pero quiero hacer énfasis en esto. No solo es procesar la información de una base de datos, sino que esa información hoy en día lo logramos de una forma en tiempo real. En tiempo real significa que al señor que estaba en Nueva York viendo y lo provocamos con un anuncio de que venga a un destino en Centroamérica y a las 12, mediodía, que se sienta en una computadora, le vamos a recordar con otro anuncio, pero no solo le vamos a recordar con otro anuncio, sino le podemos recordar y de una vez con una promoción, con un precio disponible y con un botón que reserve. Y si no lo provocamos dentro de 8 horas, le volvemos a recordar con otra promoción y así vamos a insistir. Y todo esto se logra a través de tecnología. Estos son máquinas procesando altos volúmenes de datos, porque de otra forma no se podría lograr, porque imaginemos que es un altísimo volumen de procesamiento. Y aquí, para ir finalizando, para ser muy eficiente en el uso del tiempo, es donde, como las grandes ligas, diría yo, lo han utilizado a través del tiempo y el mejor ejemplo en turismo es entenderlo cómo lo han hecho las líneas aéreas, que uno hace una consulta de un precio y después no reserva y dentro de 3 días vuelve a consultar el precio y ya de pronto subió. Y eso, bueno, estamos en un mercado abierto que es por el proceso de oferta-demanda. Todas estas técnicas que se llaman Revenue Management y que nosotros utilizamos en Coral para nuestros clientes, están ayudando altamente en estos procesos de recuperación. ¿Por qué? Porque hoy en día tecnológicamente tenemos la capacidad en tiempo real de estar haciendo estimaciones de demanda por destino, por oferta, por producto, por precio, por rango, etcétera. Y de forma automática la inteligencia artificial nos está apoyando para que de una forma semiautomatizada, diría semi porque siempre debe haber un humano revisando y controlando, ¿verdad? Las máquinas no van a actuar por sí solas. Subiendo y bajando los precios para lograr eso. Uno, recordemos que pudimos conectar por la publicidad al potencial comprador, pero ya ahora cuando tenemos la oferta, esta oferta tenemos que conectarla en el mejor precio disponible en ese momento, porque estamos en un concurso de compra-venta básicamente en tiempo real y si me están entrando reservaciones, pues ese precio podríamos potencialmente irlo aumentando para generar mejores ingresos para la propiedad. Y eso es hoy en día donde está la tendencia y es lo que se llama el Big Data o el análisis de datos en tiempo real. Y no solo ese análisis para que ese cliente pues nos genere un mejor ingreso, sino que todo esto está conectado a través de la red, una red de distribución online. Por ejemplo, en Coral estamos teniendo un alcance de más de 15.000 páginas y sitios de distribución en tiempo real. Esto significa que si alguien compró en milisegundos, ese precio está automatizado en miles de páginas disponibles para el siguiente viajero que va a comprar y puede ser que el precio se modifique en tiempo real. Y esto realmente lo que buscamos es que las pymes, las microempresas tengan accesibilidad a estas nuevas tecnologías que antes pues era un sueño y hoy en día están funcionando y en tiempo real y generando muy buenos resultados. Y para finalizar, pues desde Coral hemos estado apoyando durante toda esta pandemia junto con Procomer, gracias a Procomer por la invitación y la exposición, también de Camtic, que hemos estado realizando mucha ayuda a empresarios del sector, utilizando todas estas técnicas. Son tecnologías muy accesibles,
donde lo más importante es que ustedes tengan muy claro su producto, a quién va dirigido, que la tecnología nos va a ayudar y es un aliado, pero nunca se olviden del principal activo, que por supuesto son las bellezas de cada uno de los destinos y tratar muy bien al cliente, que a partir de eso podamos lograr todo el ciclo o el viaje del viajero. Así que muchísimas gracias y abierto a consultas con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Alexander, por su exposición. A continuación, vamos a abrir casualmente un espacio para consultas del público y también instar a aquellos que quieran generar algún comentario, alguna pregunta que lo tengan a bien hacer en este momento. Entonces, entiendo que tenemos ya algunas preguntitas y voy a darle el paso entonces a Laura para que las pueda comentar. Sí, muy buenos días, Cristian y don Alex. La primera pregunta dice así: me gustaría saber cómo se calcula qué porcentaje de la ganancia es lo indicado para invertir en marketing digital. Bueno, es una pregunta compleja porque cada producto hay que entenderlo. Mi sugerencia es identificar dentro de su estrategia de comercialización cuáles son los costos actuales de comercialización. Entonces, por ejemplo, en el sector es muy dado a que se brindan comisiones a los agentes de viajes o a los diferentes canales de comercialización. Yo siempre recomiendo que la inversión que hagan en publicidad digital para atraer el cliente directo, siempre tratar o buscar que sea menor al costo de distribución de un tercero. De esa forma van a tener un excelente retorno de inversión y es el número que deben lograr. O sea, que sea un porcentaje menor al costo mayor de su canal de distribución. Muy bien, la segunda pregunta dice: ¿hay manera de llegar a viajeros que ya están en el destino con marketing digital? Ejemplo, si yo tengo un restaurante en mi destino, ¿cómo puedo inspirar a los viajeros que ya están por 2 o 3 noches alojados, personas para que puedan enterarse que yo estoy en la zona y seducirlos a que nos visiten? Claro, actualmente la publicidad nos permite la publicidad de geolocalización. Entonces, inclusive es tan detallado que se puede realizar publicidad por un radio de kilómetros. Entonces, por ejemplo, si su restaurante está en un lugar determinado, a partir de esa coordenada geolocalizada, se puede realizar en un radio publicidad directa a toda esa clientela potencialmente hablando. Perfecto, don Alex. Y si me permite, tenemos una preguntita más que nos acaba de ingresar. Dice: como agencias de viajes, ¿cómo contrarrestar la competencia de grandes plataformas como Booking, Airbnb, Expedia, etcétera, donde las personas cada vez reservan en línea los servicios sueltos como hoteles, tours, etcétera? Sí, es importante entender cada nicho de mercado. Hay definitivamente una tendencia hacia las plataformas directas, podríamos decir la comercialización directa, pero en un segmento de mercado, sobre todo principalmente personas menores a 55 años. Entonces, las agencias de viajes tienen un gran nicho, sobre todo en personas más adultas, y algo muy importante, que es el respaldo y la personalización. Definitivamente, para Centroamérica, los agentes de viajes juegan un rol importantísimo educativo para viajeros, porque muchos de ellos necesitan mucha asistencia in situ, ¿verdad? A nivel operativo. Entonces, hay que buscar aquellos nichos donde requieran muchísima asistencia y ahí provocar un valor agregado y van a tener sus grandes oportunidades.